Junto con saludar a todos aquellos que han llegado a ver este nuevo video, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con Power Query, ver varias de sus funcionalidades, qué opciones se pueden utilizar en este, eh, por así decirlo, complemento de Excel. Y lo vamos a hacer a través de las distintas bases de datos que me entrega YouTube, con la información del progreso que va teniendo mi canal, en términos de suscriptores, en términos de visitas y muchos otros datos que pueden ser recogidos desde la plataforma. Antes de partir, te pido que te suscribas a mi canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. Vamos a partir. Para resumir un poco, cuando yo estoy en la plataforma YouTube y me meto a YouTube Studio, me aparecen ciertas opciones dentro de las cuales está estadísticas. Y en estadística lo que yo puedo hacer es descargar distinta información asociada con cómo va avanzando mi canal. Puedo colocar o ver la información desde distintos intervalos de tiempo, los últimos 7 días, los últimos 28 días. Yo lo voy a hacer desde siempre, ya para tener la data completa del progreso de mi canal. Y puedo ver la vista general y puedo empezar a ver también desde la mirada del contenido, por ejemplo, de todos mis videos, cuántas impresiones, cuántas visualizaciones, la duración media, entre muchas otras variables. Entonces yo lo que puedo hacer es comenzar a descargar la información. ¿Ya? Me voy acá a modo avanzado y en modo avanzado lo que puedo hacer es ver la información desde diferentes fuentes de información, es decir, de diferentes perspectivas. Aquí tengo del contenido y aquí arriba le coloco en descargar. ¿Ok? Simplemente eso. Tengo también las fuentes desde donde se visualizan mis videos, es decir, eh, desde donde llegan las personas a ver mis videos, por ejemplo, desde YouTube, desde otras fuentes externas, una búsqueda directa, listas de reproducción, diferentes orígenes. Tengo también eh, las áreas geográficas, los países desde donde ven mis videos, las ciudades desde donde ven mis videos, ¿ok? La edad de las personas que ven mis videos, ¿ok? El género de las personas que ven mis videos, las fechas, las fuentes de ingresos y a su vez muchas otras formas en las cuales se pueden ver estos datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es descargar las bases de datos más relevantes y vamos a comenzar a trabajar con Power Query. Aquí, como podemos apreciar, todas las bases de datos que se van generando se generan en Google Sheets. Esa es la primera opción que nos da. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es descargar un Excel con esta misma información. ¿Ok? Entonces con la primera base de datos con la que elegí que vamos a trabajar es con los datos de las ciudades desde donde visualizan mis videos. En este caso podemos ver, lo primero que tenemos que hacer es apreciar qué información trae la tabla. En este caso trae tres hojas. La primera de las hojas trae ciudades, el nombre de la ciudad, ¿ok? El área geográfica, es decir, el país al cual pertenece la ciudad. Y tenemos principalmente las visualizaciones asociadas con esta ciudad, ¿ok? El tiempo de visualización en horas, el número de visualizaciones y la duración media de las visualizaciones. Con esta información vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, las ciudades que más visitas le dan a mi canal, o las ciudades con una duración promedio más alta, con una desviación estándar promedio más alta, los mínimos y los máximos. Y acá en datos del tráfico simplemente nosotros tenemos que por cada fecha, por todas las fechas desde el origen de los tiempos de mi canal, las ciudades, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es información de cuántas visitas diarias desde cada ciudad tenemos en mi canal, ¿ok? Y por último, tenemos también otra base de datos súper sencilla en realidad, desde que creé mi canal hasta el día en el que descargué los datos, 30 de diciembre, el número de visualizaciones diarias. Entonces con esto vamos a poder comenzar a generar, ¿cierto? Algunos indicadores, algunas métricas importantes. Vamos a empezar entonces con PowerPoint, ¿ok? Vamos entonces a colocar, primero que todo, eh, toda esta información de la hoja de datos de tabla como tabla. Vamos a apretar Control T e inmediatamente se demarca toda la zona de los datos, ¿ok? Y bueno, lo que podemos apreciar es que el total debiese estar al final de la tabla, ¿ok?
pero está al comienzo, ¿ya? Entonces, esta columna lo vamos a hacer de manera manual, la vamos a colocar al final, ¿ok? Simplemente por temas más de simplificar la tarea, ¿ok? Lo más probable es que tampoco ocupemos ese dato. Entonces, ahora que ya está como tabla, acá arriba en diseño de tabla le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar datos globales. Podemos colocarle en realidad cualquier nombre, pero esta es la tabla de las tres bases de datos de esta planilla que más información trae. Entonces, ahora nos vamos a ir aquí a la sección datos y desde una tabla o rango. Entonces, ahora se va a generar o a comenzar a generar, digamos, la consulta. Ya hemos ingresado a Power Query toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Vamos a ver si podemos hacer algún cambio. Y en realidad no hay mucho más que hacer. Tenemos las variables en su nombre, por así decirlo, que nos sirve, digamos, para trabajar. Acá tenemos eh, muchas siglas o mucho código asociado a la ciudad. Y en realidad esto podríamos simplemente eliminarlo y dejar datos que solamente vamos a utilizar, ¿ya? Que principalmente es el nombre de la ciudad, el área geográfica, que es el país, así que podríamos cambiar el nombre como país. Recordar que para cambiar el nombre simplemente apretamos acá y le colocamos el nombre que queremos. Aquí le podríamos colocar país, guión, ciudad. Bueno, y en realidad tenemos ya todos los datos. Aquí le podríamos colocar ciudad, ¿ok? Acá la, el tipo de dato es duración, ¿ok? Que es lo que ya se entiende como cuánto dura en minutos o en horas. Entonces que yo creo que ya tenemos toda la información de esta primera tabla. Así que ahora cerramos Power Query y lo que pasa es que se genera la consulta. Esta consulta para diferenciarla le vamos a colocar en el nombre de la hoja PQ para ver qué es la consulta de Power Query. Y lo que vamos a hacer entonces es crear una tabla dinámica. Nos vamos a ir aquí a insertar. En insertar vamos a colocar desde datos externos de origen. Le vamos a colocar agregar estos datos al modelo de datos y vamos a elegir la conexión. Y es la única consulta que hemos creado, datos globales. Entonces ahí se está creando la consulta, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es generar una tabla dinámica resumida. Por ejemplo, acá vamos a tener ciudad, tenemos las distintas ciudades y podemos hacer algún análisis. Por ejemplo, acá, ¿qué variable le podemos traer? Las visualizaciones. Las visualizaciones son, en este caso, una variable que se suma, ¿ya? ¿Cuántas visualizaciones hay? O también podemos tener el promedio de visualizaciones. Primero vamos a elegir la suma, ¿ya? Cantidad de visualizaciones le vamos a colocar, ¿ok? ¿Y qué podemos apreciar acá? Que, bueno, en total, si sumamos de arriba hacia abajo, tenemos 3687 visualizaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos agregar en analizar tabla dinámica una segmentación y podemos colocarle país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, si seleccionamos solo Argentina, aquí tenemos las visualizaciones de Argentina, en este caso de Las Rosas con 23 visualizaciones, de Córdoba con 13, de Salta con 10 visualizaciones, de Villa María con 10, de Buenos Aires con 10. Si colocamos, por ejemplo, Chile, ¿ok? Lo que podríamos hacer básicamente es pinchar. Ahora podríamos colocar, por ejemplo, Bolivia, y ahí nos van a salir tres ciudades, Cochabamba con 87 visualizaciones, La Paz con 61, Santa Cruz de la Sierra con 36. Por ejemplo, si apretamos Chile, tenemos visitas de Santiago con 259 visitas, de Puerto Montt con 208 visitas, de Copiapó con 21 visitas y de Yanquihue con 14 visitas. ¿Ok? Ahora podremos colocar esto como promedio y aquí podemos tener que en promedio Santiago tiene 259 visualizaciones, Puerto Montt tiene 208 visualizaciones y así. Podríamos seleccionar, por ejemplo, también Ecuador. Aquí tenemos también el orden por ciudad. Entonces aquí podemos ir resumiendo la información. Tenemos a nivel global, como tenemos también un segmentador por, en este caso, país. ¿Ya?
¿Podríamos generar más información? Efectivamente, podríamos generar, por ejemplo, en la tabla dinámica la ciudad, digamos, y aquí tener una tabla dinámica más global, ¿ok? Donde podríamos ver el desglose de cada país en las ciudades que están presentes. En este caso, podríamos generar información de cuántos países, por ejemplo, desde cuántos países están viendo mis videos y desde cuántas ciudades. Para eso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es quitar acá de la tabla dinámica el promedio de visualización y meter el país en una tabla, el componente de valores y colocarle recuento distinto acá abajo. Y aquí también la ciudad, colocarle recuento distinto. Y los valores los podríamos colocar en las filas. Y recuento distinto de país es cantidad de países. Y recuento distinto de ciudad es cantidad de ciudades. Aquí lo que podemos apreciar como análisis es que mis videos son vistos o han sido vistos en 17 países distintos y en 67 ciudades distintas. ¿Ok? Esta digamos que es una tabla dinámica donde la base de datos que nosotros teníamos era ciudades, visualizaciones, tiempo de visualización. ¿Ya? Podemos apreciar que en total tenemos visualizaciones por 206.165 visualizaciones. ¿Ok? Y aquí tenemos información que se puede apreciar de ciudades donde tenemos la data de visualizaciones. ¿Ok? Tenemos otra base de datos, en realidad con eh, visualizaciones diarias por cada ciudad, ¿ok? Y en cada ciudad nosotros tenemos también la fecha específica en la que se hicieron, digamos, cada una de cada una de estas visualizaciones. Por ejemplo, el 3 de febrero del 2021 en esta ciudad hubieron 0 visualizaciones. No sé si me voy a otra fecha. El 11 de mayo del 2023 hubieron 0 visualizaciones en esta ciudad. Es decir, diariamente por cada día desde que creé el canal, por cada ciudad me indica cuántas visualizaciones hubieron desde esa ciudad. Acá en esta tabla dinámica, perdón, en esta hoja podemos colocarle indicadores, ¿ok? E ir dejando también las cosas que ya teníamos. Por ejemplo, acá ya tenemos el dato general que es cantidad de países y cantidad de ciudades. Acá podríamos poner, eh, por ejemplo, por cada país, ¿cierto? Colocar la duración de visualización en horas, que es en este caso el promedio de visualización. Podríamos colocar el, la cantidad de visualizaciones, ¿cierto? Y la duración media, ¿ok? En este caso podemos agregar bastantes datos. Promedio de visualización en horas en Argentina 0,70, en Chile 11,41. Y con la muestra de datos que nos entregaron, por ejemplo, tenemos que en Argentina hay 66 visualizaciones, en Chile 502. Ya que recordemos que la base de datos que descargué es una muestra. Por ejemplo, esta misma información la podríamos ver por ciudad, ¿ok? Aquí le podríamos colocar ciudad. Y así podemos ir generando distinta información a partir de los datos de esta primera tabla dinámica. Ahora vamos a trabajar con esta segunda, ya que nos tiene, como ya les dije, por cada día, por cada ciudad, cuántas visualizaciones hubieron. Acá podemos hacer control T, ponerle acá datos diarios, diarios por ciudad, e ingresarla directamente a Power Query. En este caso, acá desde una tabla o rango, se va a generar la ventana de Power Query, ¿ok? En este caso, lo que podemos hacer, como tenemos la fecha, podemos agregar acá en columna, agregar columna, podemos agregar, por ejemplo, el año. Por ejemplo, una fecha de 2021, evidentemente le va a agregar 2021. Una fecha de 2023 le va a agregar 2023. Y también podemos agregar el nombre del mes. Acá en mes podemos colocarle nombre del mes. ¿Ok? ¿Qué otra información podríamos sacar? Bueno, podríamos, con la fecha, principalmente se pueden hacer transformaciones.
colocar el trimestre del año, ¿ya? Podríamos colocar también a partir de la fecha cuál es la semana del año. Por ejemplo, el año tiene 52 semanas, podríamos colocar información de qué semana de cada año, ¿ya? Semana del año. Y bueno, podríamos agregar así también qué semana del mes es, qué semana, que si inició la semana, etcétera. La antigüedad también la podemos agregar. Por ejemplo, ¿cuántos días han pasado desde el 3 de febrero del 2021 que fue la primera fecha, digamos? Y así, eso básicamente. Y más que cuántos días, también cuál es la duración desde aquel día. Ya, o sea, por ejemplo, si seleccionamos una fecha reciente, acá se podría ser el 30 de octubre del 2023. Tenemos cinco datos para el 30 de octubre desde cinco ciudades distintas y acá podemos ver que la antigüedad es 61. Esto quiere decir que han pasado 61 días desde el 30 de octubre. Entonces acá cuando nos dice desde el 3 de febrero del 2021 han pasado 1060 días. Por ejemplo, desde el 13 de febrero del 2021 han pasado 1050 días. ¿Ok? Ahora lo que podríamos hacer es cerrar y cargar. ¿Ok? Se genera la Power Query también nuevamente. Acá le vamos a poner PQ para ver que efectivamente es la base de datos que proviene o es la consulta que proviene de la base de datos. Y acá en indicadores que más podríamos agregar, por ejemplo, tenemos datos de cada ciudad, así que acá ponemos insertar tabla dinámica y acá lo que vamos a hacer es colocar el datos diarios por ciudad. ¿Ok? Entonces ahí se nos va a generar la tabla dinámica y podemos empezar a ver qué vamos a hacer. Primero podríamos colocar el mes acá en columnas y como tenemos las visualizaciones las podríamos colocar en valor, suma de visualizaciones acá. Y también podríamos colocar, por ejemplo, eh, la semana del año. Y obviamente podríamos colocar también el año. Toda esta información la podríamos traer a las filas. Vamos a dejar en las columnas mejor. Año, nombre del mes y semana del año. Aquí tenemos un resumido. Aquí podemos cerrar la variable abril, o la variable mes más bien. Podríamos contraer todo el campo, contraer toda la información de los meses. Y tenemos el global. Con la muestra que sacamos hay 2042 datos. En 2021 vieron 88 visualizaciones, en 2022 742 y en 2023 1212. Entonces ahí podemos abrirlo. En abril del 2021 vieron tantas y así sucesivamente. Y esto se puede ir también ordenando. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Ok? En adelante. Y esto mismo lo podemos ver por ciudad. Aquí podemos acá podríamos simplemente expandir todo el campo. Le vamos a quitar la variable semana del año para que no sea tan grande la tabla. Y aquí también le vamos a quitar el mes y le vamos a colocar trimestre. Porque ya cuando son datos muy grandes, cuesta un poco más ver toda la información. Ya con trimestre ya es grande la tabla. En este caso que tenemos, bueno, aquí es posible apreciarla. Tenemos 2021, 2022 y 2023. Tenemos el trimestre uno, 2, 3 y 4 de cada año. Y tenemos información de cuántas visualizaciones hubieron en cada trimestre. ¿Ok? Por cada ciudad. Recordemos que esto es solamente una muestra de datos. Y lo que podemos ver es que con las tablas dinámicas, con la herramienta de Power Query, podemos analizar cierta información. Entonces acá tenemos un
consolidado por año, trimestre y ciudad de cuántas visualizaciones hay. ¿Ok? Y teníamos una última tabla, por así decirlo, donde teníamos información de por cada fecha las visualizaciones. También la podemos llevar a Power Query. Ya aquí podríamos llamarla totales. Y acá en datos, ¿cierto? Desde una tabla o rango. Y acá lo mismo, en la fecha podemos agregarle, por ejemplo, el nombre del mes. A la fecha le podemos agregar también el año. A la fecha también le podemos agregar, por ejemplo, el trimestre, si es el trimestre uno 2 3 y 4. Y en realidad podemos agregarle diferentes datos. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Nada más porque tenemos solamente la variable fecha, una variable de tipo fecha, obviamente, y las visualizaciones. ¿Y aquí qué podríamos hacer? Bueno, aquí vamos a colocarle PQ, ¿ya? Porque es la consulta. Esto es solamente algo con lo cual yo me baso. En realidad, la que la consulta se genera después de cerrar la primera carga. Y esta consulta, para yo diferenciarla, le coloco PQ para ver qué es la que viene de Power Query. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, acá, datos externos de origen. Nuevamente también le colocamos en totales. Y aquí le colocamos, por ejemplo, año en columnas. Tenemos los 3 años y tenemos las visualizaciones. Y aquí podemos colocarla en valores y colocarle, por ejemplo, el promedio de visualizaciones. 2021 en promedio 62,35, 2022 201,59 y 2023 308,21. ¿Ok? Aquí podemos ver los meses. Podemos agregar en las filas los meses. Aquí podemos apreciar. Bueno, mi canal empezó en febrero del 2021, por tanto no hay datos en enero. ¿Ok? Podemos apreciar que 2021, en febrero, el promedio de visualizaciones fue 5,9. En diciembre del 2021, 112,7. Acá podríamos, por ejemplo, cambiarle el número de decimales. Nos vamos acá a valores, configuración de campo de valor, formato de número. Le colocamos que es un número y le vamos a colocar usar separador de miles y una coma. ¿Ok? Podríamos, por ejemplo, acá analizar. Ya, en marzo del 2023 hubieron 252,0 visualizaciones. Podríamos acá sacarle el valor del año a la tabla dinámica y colocar un segmentador acá en analizar tabla dinámica. Podríamos colocar nombre, perdón, año. Entonces acá seleccionamos, por ejemplo, 2022 y aquí nos entrega en enero del 2022 en promedio 68,2 visualizaciones. En octubre 279,1. Seleccionamos 2023 y acá, por ejemplo, en diciembre 269,3. ¿Ok? Lo más conveniente es colocar el año, ¿cierto? Eh, en columna porque cada año es distinto, cada mes de cada año es distinto. ¿Ya? No es que un enero y febrero de un mismo año se puedan analizar por igual. Por eso que acá es mejor colocar en las columnas. Bueno, y podemos ir generando distintas métricas a partir de esta información, los orígenes de desde dónde ven mi canal, las visualizaciones, todo lo que tiene que ver con países, etcétera. Eso ha sido por el día de hoy. Vamos a seguir haciendo videos de Power Query. Simplemente era para poder analizar cuál es la información que podemos sacar a través de la información descargable que me entrega YouTube. Eso ha sido por el día de hoy. No olvides suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estés muy bien.